La gente muy joven no lo va a vivir, pero hubo una época no muy lejana en la que ibas a la casa de un amigo y había un cisne hecho con un neumático en el jardín, y en el living había un cuadro que cambiaba la imagen según de dónde lo miraras, y en las paredes había colgado platos que nunca, pero nunca se usaban para comer. Entremos al fascinante mundo de la decoración quiche de los 90. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hacer un recorrido por la decoración más cuestionable o más entrañable, depende cómo lo quieras ver, depende de tus gustos, de los 90. Esa decoración que llenaba nuestras casas de cosas raras, brillantes y completamente innecesarias, pero que de alguna u otra forma hacían como que se sintiera a hogar. Te propongo un juego además en este video, y es que vayas sumando cuáles de todas estas cosas que vamos a ir mostrando tenías en tu casa, y después me contás cuántos sobre 14 metiste. ¿Estamos? Arranquemos. Muy bien, vamos a empezar entonces con el rey absoluto de la decoración debatible, que son los platos colgados en la pared. ¿Por qué digo que es el rey absoluto de la decoración debatible? Porque hay gente que los ama y hay gente que los detesta. No te deja indiferente esta cuestión. Platos que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se usaban para comer. Porque hubo un momento, Centennials, en el que las casas estaban inundadas de platos de cerámica pintados a manos con motivos florales, como ya hemos dicho en otros videos, porque esto en cierta forma tiene como una continuidad con este video de deco que hicimos ya hace un tiempo, o si no, paisajes así bucólicos o escudos nobiliarios que eran completamente inventados, que no eran de nadie. ¿Por qué era todo esto? Bueno, esto era medio un intento de parecer sofisticado, copiando las casas de la aristocracia europea, pero versión low cost. ¿Por qué low cost? Porque vos ibas a cualquier feria artesanal y te encontrabas con stands llenos de estos platos, con escenas campestres, con molinos de viento holandeses que no habías visto nunca en tu vida, rosas pintadas con colores que jamás la madre naturaleza dio una rosa de ese color, y cosas así. Estos platos se colgaban en la pared con unos ganchitos especiales que también se vendían a tal fin, que eran unos como con unos triangulitos en la punta y unos resortitos y unos ganchitos que te lo agarraban de los dos lados. O si no, también estaba el fierrito apoyaplatos o el armazón como de madera apoyaplatos, que era como un armazoncito con dos puntitas para que vos pusieras el plato y quedara ahí paradito luciéndose en el bayut. Y entonces ahí quedaban los platos juntando polvo, por supuesto era un bardo limpiarlos, pero dándole a la casa ese toque europeo que todos queríamos que tuviera nuestro comedor. Pocas veces vi, la verdad, en la historia algo tan aspiracional, porque esto era como medio querer aparentar elegancia, pero con 3 pesos, no estabas invirtiendo mucho en la elegancia. Y de los platos europeos, pero europeos sin pasaporte, pasamos directamente a las aerografías. Las aerografías fueron el sumum del arte popular de fines de los 90, principios del 2000, que eran pinturas hechas con aerógrafo, compradas en su gran mayoría, de esto no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, también como con los platos en ferias artesanales o incluso en puestos callejeros ahí en el medio, sin ninguna feria que le hiciera de contexto. Porque la gracia es que vos te llevabas a tu casa una creación hecha ahí en el momento, o hacía un rato, si es que el motivo del cuadro que a vos te gustaba ya estaba ahí pintado y no el que estaba pintando el artista en ese momento. Generalmente los artistas, las artistas que hacían estos cuadros en vivo no usaban un aerógrafo, sino que le daban de una con la lata de aerosol, y entonces sopleteaban con eso e iban haciendo formas apoyando cosas, tipo un plato apoyaban y entonces quedaba como si fuera una luna, salía mucho la luna, le ponían un stencil de algo, capaz tiraban un poco de pintura y con un pedazo de cartón le pasaban así y hacían como unas rayas, y bueno, nada, todas técnicas así. Salía mucho el que te pintaran el cuadro dado vuelta y entonces vos no entendías una poronga que era lo que estaba pintando, y después al final lo volvía a dar vuelta y era como ¡wow! ¿De qué temática eran estos cuadros? Bueno, salía mucho también el paisaje tropical con palmeras que parecía de otro planeta. Era como un trópico pero de Neptuno, no sé. Puestas de sol con degradés imposibles. Algún unicornio que aparecía ahí también, si es que le mandaba el stencil del unicornio encima. Todo era una cosa, un estilo así medio como salido de un sueño, como una cosa así medio onírica. Y siempre con colores súper saturados y con ese acabado brillante que le daba esa
pintura que se veía desde la otra cuadra. Parecían cuadros hechos por una impresora pasada de fafafa, pero en ese momento lo veíamos como lo más moderno y futurista que vos podías llegar a colgar en una pared. Y ahora vamos con una maravilla de la ingeniería decorativa, que son los cuadros con movimiento. De estos cuadros con movimiento hubo alguna que otra variante, pero lo que más salía sobre todo eran los cuadros con agua. Era típico el cuadro de la cascada, que tenía un mecanismo interno que hacía que pareciera que el agua realmente estaba cayendo, y esa cosa era algo hipnótico. Vos te podías quedar ahí mirando cómo el agua caía. No había ningún agua cayendo, era un rodillito que giraba adentro, pero vos quedabas ahí embobado viendo cómo corría, entre comillas, corría el agua durante horas. Y otros que no eran un cuadro, pero que iban medio por ese lado, eran los acuarios falsos. Este era más de chicos, creo, pero algún adulto debe haberlo tenido, que tenían pececitos de plástico que se iban moviendo alrededor de un centro. Y sin mecanismo alguno, pero con impresión lenticular, tenías los de La Última Cena o motivos similares, que cambiaban de imagen según de dónde vos lo miraras. Era el mismo sistema de las reglas esas que cuando vos las movías cambiaba de imagen en el cole, bueno, pero convertido en un cuadro. Salía mucho el motivo religioso ahí, salía mucho Última Cena con alguna otra cosa más y demás. Los cuadros con movimiento tenían luz, así que de ahí a los cuadros luminosos había solamente un paso. De hecho, capaz los cuadros con luz eran anteriores a los cuadros con movimiento. Cuestión que ese paso lo dieron los cuadros con lucecitas incorporadas. Los más populares de estos cuadros eran cuadros con ciudades nocturnas, tipo como si yo te dijera Nueva York, Londres, Buenos Aires, París, que usaban una foto de noche de esa ciudad y usaban las lucecitas para las ventanas, para iluminar las ventanitas de la supuesta ciudad. Pero el rey, the king de los cuadros con luces, para mí era un cuadro que tenía un amigo mío. No lo volví a ver nunca más en la vida en ningún lado, pero si lo viste este cuadro, por favor déjamelo en los comentarios, así no siento que soy el único loco que lo vio. Que era un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús con una lamparita roja acá en el pecho, medio por donde tengo el micrófono yo ahora, y entonces se prendía ese coso y le daba una iluminación. Es un uso que no habíamos visto venir de esta tecnología, y que para mi gusto personal, más que darle un aura así religiosa, le daba una onda medio creepy, que creo que no era la intención del cuadro, pero a mí me daba eso. No sé, contame vos. Y ahora llegamos a, yo creo, una de las reinas absolutas de la decoración noventera. Perdón, yo sé que cada 2-3 frases digo que este es el rey, pero esta posta es la reina, me parece, de verdad, porque estamos hablando de la lámpara de lava. La lámpara de lava es 90s, grita 90s por todos lados. Invento que no es de los 90, invento que es de la década del 60 y ya había tenido como su furor, pero después en los 80 decayó y en los 90 le hicieron un par de cambios y volvió a revivir y pegó con todo. Estaba en todos lados la lámpara de lava, estaba en escritorio de adolescentes, mesitas de luz, arriba de la tele, en cualquier lado donde vos la pusieras, la lámpara de lava quedaba bien. Muy futuristas las lámparas de lava, con ese líquido de adentro de colores chillones que subía y bajaba, y también tenía esta cosa así medio hipnótica y que iba formando unas burbujas, como unas formas medio raras que nunca se repetían. Esa lámpara tardaba como media hora en calentarse, o sea, vos la prendías, tenías que esperar un ratito, pero después ya cuando empezaba a funcionar era imposible dejar de mirarla. Y si alguna vez te preguntaste cómo funciona una lámpara de lava, porque sube y baja, momento nerdo. Teníamos que meter este momento nerdo acá en el video, me parece que lo pedía a gritos la explicación. No tiene mucha complejidad la explicación, la verdad es un toque ñoña, pero tampoco es física cuántica. Una lámpara de lava lo que tiene adentro del tubo ese de vidrio son dos líquidos que no se mezclan, como por ejemplo cuando pones agua y aceite, que viste que no se mezclan, bueno, lo mismo. Y abajo de ese tubo, que puede tener una forma toda vertical o puede ser medio así o como vos quieras, hay una lamparita, una bombilla, que además de luz lo que hace es dar calor, calienta, y cuando calienta, obviamente calienta ambos líquidos, pero los componentes de esos dos líquidos hacen que el calor afecte más a uno que a otro. Entonces lo que sucede es que el líquido más espeso, ese que es tipo cera, el que tiene color, digamos, se expande. Cuando se expande, lo que pasa es que se vuelve menos denso que el otro líquido, entonces al volverse menos denso empieza a irse para arriba porque flota y sube. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando sube, al llegar arriba, como la lamparita que está abajo del todo ahora le quedó medio lejos, se enfría, y entonces al enfriarse se contrae, y al contraerse se vuelve a hacer más espeso, y entonces vuelve a bajar y ahí vuelve a comenzar el ciclo. Y así es como entonces tenés ese movimiento hipnótico que es como tipo se hace menos denso sube, se hace más denso baja, se hace menos denso sube, así sucesivamente. Pero si la lámpara de lava te parecía futurista
vista, había otra que era directamente de la Guerra de las Galaxias, que era la lámpara de fibra óptica. Esto yo no sé si se sigue usando de decoración, tal vez sí, que era una lámpara que consistía de un manojo de fibras ópticas que iluminaban de un color o que incluso podían llegar a cambiar de color como si fuera un arco iris que tuvieras en forma de lámpara en tu casa. Venían en todos los tamaños estas lámparas, venían desde unas chiquititas que parecían así una flor luminosa hasta unas más grandotas, y la tecnología de esto no tenía mucho misterio, era bastante primitiva, era un montón de fibras ópticas que lo que hacen que la luz pase, que es como te llega internet por fibra óptica a tu casa exactamente igual, con una lamparita abajo y un disco de colores que giraba si es que te cambiaba de color, y si no de un solo color, no importa. Como todas las cosas de esa época, las mejores de estas lámparas eran caras, así que vos lo que hacías era terminar comprando una versión malísima que habías visto en el todo por 2 pesos, que te duraba 2 meses, pero durante esos 2 meses, papi, eras el rey de la decoración de interiores tecnológicas, si es que existe ese subrubro dentro de la decoración de interiores, de lo cual no tengo idea y tampoco necesito la información. Pero si no te alcanzaba para ninguna de estas 2 lámparas que acabamos de nombrar, pero igual vos querías tener una lámpara diferente en tu casa, no querías la lámpara tradicional, bueno, pasabas a la versión más low cost de lámparas diferentes, la versión más do it yourself. No hay una palabra que sea así de bajo costo en español, no sé cómo sería. Bueno, que eran las lámparas hechas con botellas. Porque Centennials, ustedes no lo vieron, pero creo que esto era el proyecto artesanal favorito de los 90. Porque todos andábamos como a la pesca de una botella que estuviera buena, que fuera linda. Porque nuestro proyecto era agarrar una botella de whisky, vino, fernet, champán, lo que tuvieras, lo importante es que fuera linda o de un producto caro, hacerle un agujero para poder pasar el cable, meterle un portalámparas en la parte de arriba y voilà, vos tenías una lámpara artística. Esto era todo un proceso. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero la verdad es que no era soplar y hacer botella, valga el refrán un poquito redundante, porque vos tenías que hacerle el agujero a la botella con una broca especial, porque si no la botella se hacía pelota, asegurarle la parte de arriba, instalarle el sistema eléctrico, ponerle una llavecita, tenías que ir a comprar cosas a la ferretería, tener un poco de conocimiento de qué corno era lo que estabas haciendo para no terminar mal. No era tan sencillo, hacer el tema de la lámpara, tampoco era imposible, pero no es como el proyecto más fácil de todos, y el resultado a veces como que era impredecible, digamos. Y frecuentemente peligroso también, sobre todo por la parte eléctrica, ¿no? Como que esa lámpara que vos hacías, no había ni una sola norma IRAM ahí, pero no importa, porque la habías hecho vos, y eso es lo importante. Cuestión que entonces la gente guardaba botellas de marcas premium o muy lindas para este propósito, tipo una botella de Johnny Walker vacía se convertía automáticamente en una potencial lámpara de living, porque era como una forma de mostrar que vos tomabas cosas buenas. Y acá llegamos a la bisectriz de este video. Todavía nos quedan otros 7 ítems más, pero yo te voy a pedir esto, y es que si te copaste con el juego y vas contando cuántos de estos tuviste, y de estos 7 que vamos, le pegué a 5 o más, pongámosle, y todavía no lo hiciste, te suscribas al canal, que a mí me ayudaría un montón. Y yo creo que la verdad es que si tenías más de 5 de estas cosas, alguna fibrita interna te estoy tocando en este momento con el video, y para mí sería un muy lindo regalo, y a vos no te cuesta nada, es gratis, y además vas a seguir viendo el video, no te vas a sacar de la página ni nada. Apretás ahí abajo donde dice suscribirse y ya está. Sigamos con el video entonces. ¿En qué estábamos en el tema de las lámparas con botella? Bueno, escúchate esto. Vos no tenías ganas de hacer todo esto que dijimos con la lámpara, pero igual vos tenías la botella de whisky vacía, porque te escabiaste todo el whisky, pero la tenías. No te preocupes, porque la otra que podías hacer era agarrarla y ponerla en un estante. Y ya está. Así como venía. Y ya. La ponías ahí vacía. Es más, no tenés estante, arriba de la heladera. Donde sea, pero siempre en lugares visibles. Para que la visita, cuando viene a tu casa, vea que vos sos una persona de buen gusto, ¿entendés? Una persona que toma whisky importado. Venía en una caja linda, la ponemos con la caja entonces, para que decore. Tenías ganas de hacer una decoración con una botella, pero el whisky que te tomaste no era de tan buena
una marca como para estarlo mostrando y tampoco te daban las habilidades técnicas como para poder hacer una lámpara y que además no da la lámpara porque el whisky era medio berretongui, no te preocupes tampoco porque salía mucho convertirla en candelabro. Esto para mí era medio un asquete porque después te quedaba una cosa ahí todo medio pegajosa, pero bueno, hay gente que lo ha hecho. La técnica era muy simple. O le metías una vela arriba de la botella y dejabas que se derritiera la vela y que la cera fuera goteando por todos lados hasta formar alrededor de la botella como un paisaje de estalactitas de cera. Algunas personas se lo tomaban esto muy en serio y armaban verdaderas esculturas de cera. Era una especie de monte con una sucesión de velas que habían puesto a derretir. Otros usaban velas de diferentes colores como para que se fuera haciendo una especie de degradé en la sucesión de velas. Todo así, arte contemporáneo. Arte. Y sin irnos del rubro botellas, seguimos en el rubro botellas. Mirá todo lo que se podía hacer con una botella de vidrio para decorar en los 90. Llegamos a la máxima expresión del reciclaje artístico noventoso, que son las botellas fundidas. Sí, Centennials, nosotros, los Millennials, hemos usado como decoración una botella de vidrio fundida. ¿Qué querés que te diga? Éramos así, querenos así como éramos, porque somos esto. Estas botellas así fundidas te las vendían así, nuevamente en una feria artesanal, pero incluso había gente que con un horno, si era un horno así muy power, o si tenías un horno de barro que calentara a mucha temperatura, o si no, con un soplete directamente, calentaba las botellas hasta aplastarlas y deformarlas, por supuesto, y con esto entonces creaban objetos únicos, pongámosle unas comillas a únicos, relojes de pared, cenicero, bandejita, portasahumerios, lo que se te ocurriera. O si no, de una la dejabas así aplastada y le ponías un ganchito y tuki, la colgabas en la pared y ya está. Si vos esto lo comprabas hecho, probablemente lo comprarás de parte de alguien que entendía un poquito de vitrofusión y entonces quedaba algo más prolijo. Si lo hacías vos, nuevamente, así como fue con la lámpara de botella, bueno, con esto también el resultado era medio impredecible porque la aplastación de la botella, si es que existe esa palabra, vos no la podías controlar tanto, entonces capaz querías hacer una bandejita alargada y te quedaba como si fuera un plato volador así medio derretido, pero vos igual lo usabas porque era artesanal y lo habías hecho vos. Entonces vos te adaptabas a esto. Vos querías hacer una bandejita alargada, te quedó una cosa redonda, te quedó una cosa redonda chata, agujero en el medio, mecanismo de reloj barato y listo, tenés un reloj de pared con una botella fundida. Súper moderno. Te quedó medio hundido el plato volador ese, cenicero. Y así. Y hablando de ceniceros, el cenicero en sí mismo era otra parte fundamental de esta así decoración medio quiche noventosa, porque básicamente todo el mundo fumaba. Entonces, además de un objeto decorativo, era un objeto funcional. Y vos de ceniceros tenías una gama amplísima. Tenías ceniceros así de vidrio grueso, pesado, tenías de cerámica con dibujos, tenías de metal repujado más elegante, de mármol para los más chetos, alguno de latón hurtado de un bar. Salía mucho el cenicero de latón con una publicidad en cada uno de los costados de forma medio triangular. Y por supuesto los artesanales hechos en casa. Muchas veces de hecho había más ceniceros que fumadores en la casa, porque también usabas el cenicero para poner otras cosas, para poner monedas, clips, banditas elásticas, lo que necesitaras poner, o si no, como dijimos nuevamente, de una como adorno y ya está. Y siempre, además, nosotros los millennials teníamos un cenicero especial, que era como el más lindo y que no querías que se arruinara, que lo guardabas para las visitas importantes. Pero si una cosa explotó en el rubro manualidades noventosas así medio decorativas, fue la porcelana fría, amigos. La cantidad de cosas con porcelana fría, los cursos que ha habido de porcelana fría y demás, en Utilísima, canal del que ya hablamos en este tremendo videazo que te tenés que mirar después, te enseñaban a hacer de todo. Te enseñaban a hacer imancitos con formitas para la heladera, de frutas, animales, personajes, figuritas para colgar, portalápices decorados, macetitas para plantas, souvenirs para cumpleaños y demás y demás y demás. El límite es tu imaginación. Y una vez pintadas las cosas de porcelana fría, andaban por ahí decorando la casa. Y del interior de la casa vamos a pasar ahora al jardín, en donde reinaba el símbolo máximo del reciclaje decorativo, medio quiche, medio croto, ¿sí? Yo le iba a poner de hecho a este video de decoración crota de los 90, me pareció mucho, me pareció un poco baitero, entonces vamos a ir por un lado de más de quiche, no sé qué título le pondré después, tal vez se encuentran con otro, pero va entre esas dos cosas. Y estoy hablando, gente, del cisne
hecho con una cubierta de auto. Yo no sé si ustedes han visto esto en los jardines en una forma relativamente frecuente. Yo he visto varias casas que tenían este cisne, que la verdad es que era una verdadera genialidad del bricolaje. Esto vos lo que hacías era agarrar un neumático viejo, lo cortabas así medio como por la mitad. En realidad no era por la mitad, era como tipo en tercios, porque vos del medio tenías que sacar como una especie de lengüeta, lo dabas vuelta al neumático, lo pintabas de blanco y te quedaba algo que, si vos lo veías y además le metías un poquito de ganas, corazón e imaginación, parecía un cisne. Si lo querías hacer más elaborado a ese cisne, además de pintarlo de blanco, le podías pintar los detalles, el piquito, los ojitos y demás, y después le ponías adentro del neumático plantas, flores, etcétera, y te quedaba como una maceta con forma, dependiendo de esos detalles que vos le pintaras y de cómo pintaras esos detalles, bueno, capaz te quedaba un cisne blanco, bello, lindo del lado de los cisnes, o capaz te quedaba un pato psicópata. Bueno, todo no se puede. Y cerrando este video y completando el jardín noventoso, no podían faltar, no podemos obviar esta mención a los enanitos de jardín. Enanitos que todavía se siguen vendiendo, hay gente que los sigue comprando y los sigue poniendo en sus jardines. Esos gnomos sonrientes y a veces no tan sonrientes de yeso o cerámica que habían nacido en Europa hace siglos y que nosotros los adoptamos y que venían en todos los tamaños, formas, colores, profesiones y demás, actitudes también. El clásico enanito de jardín con un farolito cuidando la entrada, el que estaba pescando al borde de una fuente inexistente, el que estaba con una pala como diciendo yo estoy arreglando el jardín, agarrá vos también la pala, vago de mierda. Eso no lo decía el duende, pero yo me lo imaginaba en mi cerebro. Y así sucesivamente. Algunos venían de hecho en grupos, como que tenían una coherencia estilística entre los distintos muñecos, como para darte esa sensación de familia de enanitos que te había colonizado el patio. Bueno, estos para mí también dividen aguas, los enanitos de jardín. Hay gente que los ama, hay gente que los odia. Hay gente que incluso le tienen miedo a los enanitos de jardín, que les parecen terroríficos. Hay hasta leyendas, incluso de enanitos de jardín, que los han llevado muy lejos para deshacerse de ellos y que aparecieron nuevamente en el jardín y cosas misteriosas por el estilo. Y así se va entonces, gente bella, Centennials, de decoración medio quiche, medio crota, medio chillona de los 90. Espero que les haya gustado. Si tenés ganas de verme en persona, metete acá en pablomolinari.com, que están todas las fechas de las próximas presentaciones en teatros de distintas ciudades, tanto de Argentina como del resto del mundo. Vamos a empezar a girar por otros países. Y abajo del todo tenés un botonote enorme que dice quiero que vengas a mi ciudad, porque entonces si nosotros vamos cerca de donde vos estés, te avisamos, y si no lo habíamos planificado, nosotros siempre miramos qué ciudades nos dicen que vayamos, con la idea de que nada, si nos están pidiendo mucho, a veces se nos pasa en el armado de la gira y decimos no, tenemos que ir a tal lado. Bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme cuántos de estos 14 metieron, cuántos tenían ustedes en sus casas, y nosotros nos vemos la próxima. Los quiero un montón. Hasta luego. Bye.